Antes de comenzar, quiero invitarte a acompañarnos en una nueva serie dedicada a uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Durante los próximos episodios exploraremos las ideas de Carl Gustav Jung con un enfoque histórico y académico, distinguiendo siempre entre lo que escribió realmente, las interpretaciones posteriores y los mitos que han surgido alrededor de su obra. Si disfrutas los documentales sobre filosofía, historia y psicología, suscríbete a Historias para Dormir MD. Y mientras ves este episodio, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos ves y qué hora es? Existe una idea sobre nosotros mismos que resulta tan incómoda como fascinante. Nos gusta pensar que nos conocemos, que sabemos quiénes somos, que nuestras decisiones reflejan nuestra personalidad, que nuestras acciones coinciden con nuestros valores. Pero, ¿y si hubiera una parte de nosotros que preferimos no mirar? No porque sea necesariamente malvada, sino porque contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hace más de 100 años, un psicólogo suizo dedicó buena parte de su vida a explorar esa posibilidad. Su nombre era Carl Gustav Jung, y llamó a esa parte de la personalidad la sombra. Hoy la palabra sombra aparece por todas partes, en libros de desarrollo personal, en videos de redes sociales, en conferencias motivacionales, incluso en discursos espirituales. Pero cuanto más popular se ha vuelto el término, más se ha alejado, en muchos casos, del significado que Jung le dio originalmente. Por eso, antes de intentar responder qué es la sombra, conviene empezar por una pregunta más sencilla. ¿Quién fue realmente Carl Jung? Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Estudió medicina y muy pronto comenzó a interesarse por la psiquiatría, una disciplina que en aquella época apenas empezaba a consolidarse como campo científico. Mientras muchos médicos se centraban únicamente en los síntomas visibles de las enfermedades mentales, Jung estaba convencido de que la mente humana escondía procesos mucho más profundos, procesos que no siempre podían observarse directamente. A comienzos del siglo XX conoció a un hombre que ya empezaba a revolucionar la psicología, Sigmund Freud. Freud veía en Jung al posible heredero del psicoanálisis. Jung admiraba profundamente el trabajo de Freud. Durante varios años mantuvieron una intensa relación intelectual. Intercambiaban cartas, discutían teorías, compartían el interés por comprender aquello que permanece oculto en la mente humana. Parecía el inicio de una colaboración destinada a cambiar la historia de la psicología. Pero esa alianza no duraría para siempre. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer diferencias profundas. Freud sostenía que muchos conflictos psicológicos tenían su origen en impulsos inconscientes, especialmente relacionados con la sexualidad. Jung consideraba que esa explicación era demasiado limitada. Pensaba que el inconsciente era mucho más amplio y complejo, que contenía símbolos, imágenes y patrones que iban más allá de la experiencia individual. Aquella diferencia terminó provocando una de las rupturas intelectuales más importantes del siglo XX. A partir de ese momento, Jung comenzó a desarrollar una teoría propia, una teoría que más tarde recibiría el nombre de psicología analítica. Fue dentro de ese nuevo marco donde aparecería uno de sus conceptos más conocidos, la sombra. Pero aquí debemos detenernos. Cuando escuchamos la palabra sombra, es fácil imaginar algo oscuro, violento, malvado, como si Jung estuviera hablando de un monstruo escondido dentro de cada persona. Sin embargo, esa interpretación es demasiado simple y, en muchos casos, incorrecta. Para Jung, la sombra no era únicamente aquello que consideramos malo. Era, sobre todo, el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que dejamos fuera de la imagen consciente que construimos sobre nosotros mismos. En otras palabras, aquello que no queremos reconocer como parte de quienes somos. Imagina a una persona que siempre intenta mostrarse amable, paciente, comprensiva,
con el tiempo puede llegar a convencerse de que nunca siente envidia, nunca experimenta ira, nunca actúa por orgullo. Pero esas emociones no desaparecen simplemente porque las ignore. Según Jung, muchas veces permanecen fuera de la conciencia, y precisamente por eso pueden influir en nuestra conducta sin que nos demos cuenta. Aquí aparece una idea fundamental. La sombra no está formada únicamente por defectos. También puede contener capacidades que nunca desarrollamos, talentos reprimidos, creatividad, valentía, deseos legítimos que aprendimos a ocultar porque nuestro entorno los desaprobaba. Esta es una de las razones por las que muchos especialistas consideran que reducir la sombra al lado malo de la personalidad es una simplificación excesiva. Entonces, ¿por qué ocultamos partes de nosotros mismos? ¿Quién decide qué aspectos aceptamos y cuáles rechazamos? Para responder esa pregunta tendremos que explorar cómo se forma nuestra identidad desde la infancia. Y descubriremos que según Jung, antes de ocultar la sombra, primero construimos algo que todos mostramos al mundo: una máscara. Jung llamó persona a esa máscara psicológica que mostramos al mundo. No significa que sea falsa. Todos necesitamos desempeñar distintos papeles: profesor, médico, padre, estudiante o amigo. El problema comienza cuando confundimos esa máscara con la totalidad de quienes somos y olvidamos que solo representa una parte de nuestra personalidad. Pensemos en un ejemplo. Un médico debe transmitir calma durante una emergencia. Esa actitud forma parte de su papel profesional. Pero eso no significa que nunca sienta miedo, cansancio o incertidumbre. Si llegara a convencerse de que esas emociones no existen, podría terminar negándolas en lugar de comprenderlas. Según Jung, aquello que rechazamos de nosotros mismos no desaparece. Puede permanecer fuera de la conciencia y manifestarse de maneras indirectas. Esto no significa que toda conducta tenga una explicación en la sombra, sino que algunos conflictos personales podrían estar relacionados con aspectos que preferimos no reconocer. Una de las formas en que esto podría ocurrir es mediante la proyección. Jung propuso que, en ocasiones, atribuimos a otras personas rasgos que nos cuesta aceptar en nosotros mismos. Sin embargo, es importante aclarar que no toda crítica hacia los demás es una proyección. Cada caso requiere analizarse con cuidado. Imagina a alguien que afirma detestar la arrogancia por encima de cualquier otra actitud. Esa reacción podría deberse a muchas razones distintas, pero Jung sugería que, en algunos casos, una respuesta desproporcionada puede invitar a preguntarnos si ese rasgo también existe, de alguna forma, dentro de nosotros. La idea no consiste en desconfiar de todos nuestros juicios. Jung nunca afirmó eso. Su propuesta era más humilde. Conocernos exige reconocer que nuestra percepción de nosotros mismos puede ser incompleta. La introspección comienza cuando aceptamos esa posibilidad. Por esta razón, Jung no proponía eliminar la sombra. Consideraba que era imposible. Siempre existirán aspectos desconocidos de nuestra personalidad. El objetivo era integrarlos de manera consciente para comprender mejor quiénes somos y reducir la influencia que pueden ejercer sin que lo advirtamos. Con el paso de los años, esta idea comenzó a influir mucho más allá de la psicología clínica. Escritores, cineastas y filósofos encontraron en la sombra una herramienta para construir personajes complejos. Muchas historias modernas muestran protagonistas enfrentándose a partes de sí mismos que preferían ignorar. Es importante recordar que la psicología analítica de Jung no cuenta con el mismo nivel de respaldo empírico que algunas corrientes de la psicología contemporánea. Varios de sus conceptos siguen siendo objeto de debate y no existe consenso sobre todos ellos dentro de la comunidad científica. Eso no significa que su obra haya perdido relevancia. Jung influyó profundamente en disciplinas como la psicoterapia, la literatura comparada, los estudios religiosos, el arte y la teoría simbólica. Incluso quienes discrepan de sus conclusiones reconocen la enorme influencia cultural de su pensamiento.
Si este documental te está gustando, suscríbete a Historias para Dormir MD. Aquí exploramos filosofía, historia y psicología con base en las obras originales, el contexto histórico y el debate académico. Nuestro objetivo no es ofrecer respuestas fáciles, sino comprender las ideas que transformaron la manera en que entendemos al ser humano. Con frecuencia en redes sociales se afirma que trabajar la sombra consiste en liberar todo lo que sentimos. Jung nunca escribió algo tan simple. Para él, integrar la sombra implicaba un proceso largo de autoconocimiento, reflexión y confrontación con aspectos de nosotros mismos que pueden resultar incómodos. Tampoco pensaba que descubrir la sombra garantizara la felicidad. Su objetivo no era convertir a las personas en seres perfectos. Creía que una personalidad madura acepta sus contradicciones y aprende a convivir con ellas, en lugar de fingir que no existen. Quizá esa sea la razón por la que las ideas de Jung siguen despertando tanto interés. Nos recuerdan que conocernos no consiste únicamente en identificar nuestras virtudes. También implica preguntarnos qué partes de nosotros preferimos mantener ocultas y por qué. Al final, la sombra no es un enemigo que deba destruirse. Es una invitación a reconocer que somos más complejos de lo que imaginamos. Y quizá, como pensaba Jung, comprender esa complejidad sea uno de los pasos más importantes para comprender también a los demás. Carl Gustav Jung no nos pidió que buscáramos la oscuridad dentro de nosotros. Nos invitó a mirar con honestidad aquello que solemos ignorar. Su teoría de la sombra sigue siendo debatida, reinterpretada y criticada, pero continúa planteando una pregunta incómoda y profundamente humana. ¿Cuánto de lo que creemos ser refleja realmente quiénes somos? Gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestra serie sobre Carl Jung. En el siguiente documental exploraremos otro de sus conceptos más influyentes: la persona, la máscara social que mostramos al mundo y su relación con la sombra. Ahora quiero leerte. ¿Crees que realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿O siempre existe una parte de nuestra personalidad que permanece oculta? Cuéntanos desde qué país nos ves y qué hora es mientras ves este documental. Y si hay un filósofo, psicólogo o personaje histórico que te gustaría conocer a profundidad, escríbelo en los comentarios. Tu propuesta puede convertirse en el próximo documental de Historias para Dormir MD.